Javier, yo recuerdo en 1991 llegué a entrevistarlo, incluso usted era su primera temporada. Me parece que titulé el claro novato del año porque era, la diferencia era abismal entre usted y el resto de jugadores que hacían su debut en aquella temporada. Tuvo una carrera futbolística extraordinaria, seleccionado nacional, jugó con Santa Bárbara, con Liga Deportiva Alajuelense, jugó en el extranjero. Llega como técnico y debuta con un soberbio triunfo en el torneo de CONCACAF. Posteriormente gana también la Liga Costarricense y gana el torneo de la UNCAF. Ese debut, donde usted se topa con muchos de sus compañeros como jugador, ¿cómo fue ese camerino? ¿Cómo hizo? Yo creo que esa fue la clave. La clave fue gestionar bien a los ex compañeros que yo había tenido por tanto tiempo en el camerino. Yo los conocía a cada uno, conocía sus virtudes, conocía sus defectos, el carácter, cómo respondían ante las situaciones complicadas, ante las situaciones de algarabía. Y lo que hicimos junto con Mauricio Montero, que yo me lo traje como asistente técnico, otra figura importante de Liga Deportiva Alajuelense. Ustedes no se imaginan el impacto que hubo en el camerino cuando don Rafael Ortiz, que era el presidente de la Junta Directiva en ese entonces de Liga Deportiva Alajuelense, llegó a presentarme, porque los jugadores todavía no sabían. Entonces, cuando él les dice que yo soy el técnico del equipo, los jugadores, mis ex compañeros, se volvían a ver unos a otros como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y obviamente cuando ya él me presenta, yo les pido a los de la Junta Directiva que se me dejan solo con los jugadores, y cuando me dejan solo, pues obviamente yo les dije, muchachos, esa misma cara de sorpresa que ustedes pusieron, la puse yo ayer cuando me dijeron que se aceptaba ser entrenador del equipo. Y entonces lo que hicimos fue tratar de maximizar la materia prima que teníamos. Teníamos un gran plantel, un gran equipo. En todas las líneas había mucha competencia. Y en el torneo nacional no había mucho que hacer, porque ya la diferencia que habían sacado los demás equipos a Alajuelense era muy difícil de reponer. Entonces nos enfocamos totalmente en el torneo de la CONCACAF. La primera serie que nosotros enfrentamos fue contra los Terremotos de la MLS. Posteriormente una semifinal de ensueño, una semifinal sufrida en Monterrey, y que nos deparó esta final que era inédita, ¿verdad? Hasta el momento, entre dos equipos de Costa Rica, y sobre todo los equipos que tienen más afición, como son Alajuelense y Saprissa. Pablo, hablamos de cuál fue la clave para que ese equipo quedara campeón y registrara su nombre por siempre en la historia. ¿Cómo era Javier Delgado? ¿Cómo Javier Delgado llegó a construir este equipo que terminó siendo campeón? Mirá, Javier tiene una capacidad de manejo de grupo, creo, de la que más me ha impresionado a mí a lo largo de mi vida futbolística, ¿no? Él tiene la capacidad de tener el control sobre todo, y no sobre todo, sino de buena manera con todo. Javier, recuerdo que cuando él llega en ese torneo, llega como un técnico muy amateur. Javier venía saliendo de un cargo administrativo, el presidente lo invita a ser parte de ese equipo, y Javier tuvo que topar con la camada, o una de las camadas que mayor jugadores sacó de Liga Deportiva Alajuelense, una camada de jugadores que eran de otro nivel. Que vos tenías por puesto 2 o 3 jugadores y Javier se hubiera podido hacer un desmadre en la cabeza, un lío, para ver quién ponía. Porque imagínate que en la delantera, así para nombrarte algunos nombres, estaba Froilán, estaba Brian, estaba Orlando Fonseca, estaba Alejandro Alpizar, y después venían algunos chicos como Eric Jiménez, Eric Scott, Bambo Núñez, jugadores que impresionante los nombres, y Javier supo manejar, darle la importancia a quien debía ser el titular, y así fue como rendía. Entonces Javier, me parece que en eso es un adelantado. Lo ayudaron mucho los otros jugadores también de más experiencia,
Y ahí empezó su carrera como de DT. Imagínate cómo empieza la carrera como un DT, siendo campeón de CONCACAF, ni mucho menos, ¿no? Un título, y si le preguntás a él, me parece que uno de los títulos que más él recuerda. ¿Cómo era ese equipo? ¿Qué es lo que hizo a ese equipo para alcanzar la gloria que lograron en el 2003 y 2004? Sí, la verdad que bueno, ese equipo era la convivencia que había dentro del camerino era muy grande, era un equipo ganador, que venía de años atrás obteniendo títulos importantes a nivel nacional. Y por ahí que bueno, eso fue como decir la conclusión de un gran ciclo en esa institución, en ese grupo. Ahí ya poco se puede desarmar, algunos ya se fueron pues retirando, pero eso fue un gran plantel en esa época. El papel que jugó Javier Delgado en ese cuadro, ¿cómo lo calificaría usted? No, fue bueno. Fue Javier un gran compañero también dentro del camerino. A mis inicios, obviamente, desde mis inicios fue donde lo conocí, a muchos de los que estaban ahí, cuál sabíamos el tipo de persona que era, en lo profesional que es, también lo aguerrido, lo luchador que siempre fue dentro del terreno de juego, transmitiéndolo desde el banco junto con Mauricio, que también pues es un baluarte en Liga Deportiva Alajuelense. Y por ahí ya, bueno, obviamente, yo creo que por decir el 90%, yo creo que todos fueron compañeros de Javier, entonces había una buena comunicación. Y por ahí, como lo dije anteriormente, el equipo ya venía regularmente ganando cosas importantes y eso fue como cerrar el ciclo de ese grupo. Cuando yo llegué, yo creo que fue como un borrón y cuenta nueva. Fue, muchachos, lo que han pasado aquí, pues queda atrás y vamos a tratar de escribir una historia como lo fue, memorable, ¿verdad? Pero yo creo que no incidió en nada ese difícil paso que tuvo para clasificar a lo que después nosotros vivimos. El Monterrey. Una Monterrey. serie extraordinariamente apretada y que se resolvió en suelo azteca con un empate. ¿Qué es lo que más recuerda de esta serie? Bueno, primero que el partido en el Morera Soto fue un partido muy disputado. El gol, creo que lo anotó Brian Ruiz, el gol de Alajuelense, si no me equivoco. Parecía muy corto, parecía insuficiente para lo que íbamos a vivir allá en el estadio tecnológico, ¿verdad? Y fue así. Lo que pasa es que la disposición de nosotros fue muy clara. Si nosotros nos encerrábamos atrás, no solo íbamos a sufrir, sino que era cuestión de tiempo para que Monterrey lograra su cometido, ¿verdad? Que era darle vuelta al marcador. Sin embargo, el planteamiento que nosotros tuvimos fue siempre estar bien parados, no darle mucho espacio al Monterrey, pero sin dejar de atacar. Nosotros teníamos figuras muy importantes en el ataque. Estaba Brian Ruiz, estaba Alpizar, estaba también Ambo Núñez. Entonces, el partido inició el primer tiempo fue de ida y vuelta. Atacábamos nosotros, atacaba Monterrey, atacábamos nosotros, atacaba Monterrey. Pero la diferencia se empezó a dar precisamente con la expulsión de Brian Ruiz. Lo expulsaron en el segundo tiempo, nosotros quedamos con 10 hombres. Y ahí sí se nos vino encima Monterrey. También ahí Ricardo González fue muy heroica la actuación de él junto con los defensores. Nosotros atacábamos ya a cuentagotas y cuando me acuerdo que en el minuto 80 Monterrey metió un gol que en línea lo avaló, el asistente lo avaló, pero el árbitro obviamente vio que estaba en fuera de juego. Entonces, por dicha, ahí volvimos, pero ya como al minuto 88-89 pues, se dio la anotación. Nosotros vamos a los tiempos suplementarios, igual con la misma desventaja, un hombre de menos, contra un equipo mexicano en su ambiente, estadio lleno, y para mal de peores nos expulsan a Alexander Castro y quedamos con 9 jugadores. Ahí sí, pues ni el más optimista decía, aquí no salimos vivos. Sin embargo, un cambio que yo hice, que lo estaba pensando desde los 90 minutos, desde el segundo tiempo del partido normal,
era el de Michael Rodríguez. Normalmente Michael Rodríguez era central, pero nosotros lo íbamos a meter de contención, de volante defensivo, para que nos ayudara un poco a contener especialmente la creación del juego de Monterrey. Cuando sucedió todo eso, yo decidí meterlo para que nos ayudara un poquito, y a la larga Michael fue el que convirtió ese gol que lo celebramos a más no poder, increíble, con 9 hombres ante las circunstancias, con toda la afición desbordada apoyando al Monterrey. Se logró esa hombrada, y cuando el árbitro ya terminó el partido, pues parecía un cuento, ¿verdad? Parecía un sueño que se había hecho realidad. Y ahí, téngalo por seguro, José, que nosotros ahí nos sentimos ya campeones. Ahí nos sentimos campeones, porque el haber superado todas las vicisitudes que vivimos en ese partido, en esa serie contra Monterrey, yo creo que nos daba para pensar de que si habíamos logrado eso, podíamos lograr mucho más. ¿Cómo estuvo el regreso a Costa Rica con la afición después de un triunfo tan memorable o una clasificación tan memorable? Nos recibieron como héroes. Yo creo que muchos pensaron de que ya la labor estaba hecha, que con eso era suficiente. Pero obviamente cuando ya primero se enfrenta a una final de CONCACAF, se enfrenta contra el rival de toda la vida, pues la afición te empieza a exigir que tiene que ganar, que hay que ganar. Entonces nosotros ya no teníamos nada que hacer en el torneo local. Saprissa sí tenía que jugar la final contra Herediano, la final nacional de Costa Rica, y también enfrentar esta final de CONCACAF contra nosotros. Y nosotros solo teníamos un norte que seguir, que era ganar esto. Entonces, la afición estaba muy feliz, muy contenta por lo que se había hecho, pero también estaba muy exigente con lo que venía. El hecho de que el primer partido de esa final se jugara en el estadio Eladio Rozabal Cordero por castigo del estadio Ricardo Saprissa, ¿benefició en algo? ¿Dio cierta tranquilidad al conjunto rojinegro? Sí, fue totalmente diferente. Uno sabe lo que era siempre visitar el estadio Ricardo Saprissa, la afición, estadio lleno, mucha presión. Entonces fue una ventaja porque Saprissa también era visitante, al igual que nosotros. Entonces el partido fue tan parejo que bueno, terminó 1-1, ¿verdad? Y ahí se reflejó la paridad que había en ese momento. Sin embargo, yo creo que sí fue ventaja eso de que el partido se desarrollara en el estadio Eladio Rozabal. El partido de vuelta en el Alejandro Morera Soto. Yo creo que usted pudo haber soñado 1000 veces con ese partido y no le hubiera salido tan perfecto como sucedió en el terreno de juego. Todo se confabuló, todos los planetas se alinearon y Alajuelense hizo un partido perfecto, al punto que a los 40 minutos ya ganaba 3-0. Eso fue un monólogo, fue un partido de principio a fin dominado por nosotros, con buen fútbol, con goles importantes en los momentos justos. Saprissa nunca tuvo respuesta en ese partido, nosotros no permitimos, hicimos el primer gol y de una vez fuimos a tratar de conseguir el segundo. Es de esos partidos memorables. Yo creo que hay partidos que quedan en la retina de los aficionados y entre el top 5 yo le aseguro que ese está, cuidado si no de primero o segundo lugar, porque la gente cada vez que uno tiene algún contacto con ellos, alguna actividad, alguna situación, siempre recuerdan ese 4-0. Y hablando de anécdotas, ¿hay alguna que se pueda contar de ese año histórico, desde que comenzaron la fase de grupos hasta ganar la final? Sí, bueno, yo creo que anécdotas hay muchas, pero bueno, obviamente todo lo que se pasó para llegar hasta esa final, la verdad que fue bastante duro. O sea, los partidos eran totalmente difíciles. Y yo creo que para llegar a esa final tienes que pasar un partido sumamente difícil contra Rayados de Monterrey. La verdad que ese fue, yo creo que uno de los partidos más complicados, en el cual el tiempo se alargaba y la verdad que nosotros ya después de todo molestamos mucho, vacilamos porque decíamos que habíamos que hacer la táctica del vampiro, que es todo blindado bajo el marco, porque nos tenían metidos ahí abajo del marco y la verdad que
el estrés y la tensión, bueno, ya en ese partido Monterrey yo ya estaba afuera en la banca, pero aún así las uñas ya no quedaban, queríamos que terminara, porque la verdad es que estábamos sí, con la tensión al tope. Y bueno, más cuando entra el gol de Michael Rodríguez, eso fue como un balde de agua fría para los mexicanos, porque los estábamos dejando fuera en un gran partido que la verdad fueron, yo creo que 120 minutos de ataque contra defensa, contra nosotros. Y la verdad que ese fue un partido sumamente difícil, el cual cuando el árbitro pita fue el desahogo más grande, saber que habíamos pasado, ahí expulsaron a Brian, ahí expulsaron yo creo que a Alex Castro también. O sea, de todo se vivió ese partido para llegar al final. Y bueno, la verdad que acá en Costa Rica se pudo marcar diferencia y bueno, la gente tiene en la retina esas grandes justas o esas noches tan lindas que se viven con CONCACAF, ¿no? A veces cuando miro los partidos con CONCACAF y me siento con mis hijos, todo lo previo que se ve en esos días, la intensidad con que se vive, porque es un torneo, hablemos de la magnitud de Libertadores en Argentina, de Champions League en Europa, por lo menos así siempre lo tomé yo, y la verdad que uno lo disfrutaba mucho, los días previos, cuando ya sabías de que ibas a jugar este torneo, como que te contagiabas de otra manera. Y vuelvo a insistir, no solo por el marcador, sino por lo que hizo el equipo en la cancha. Muchos decían que hasta pudieron haber sido más goles, pero yo creo que fue de esos partidos donde yo particularmente, bueno, ya ahora no tanto, pero si fue en VHS que yo lo había grabado, la cinta ya estaba por reventarse, ¿verdad? Porque lo veía y lo veía y lo veía, y yo sé que a mucha gente le pasó también eso. Pero en la memoria del aficionado alajuelense, más el contemporáneo, está muy presente esta final, y ahora que va a suceder esta final de Liga Conca Champions, por supuesto que lo primero que se le va a venir a la mente, seguramente a los apreciistas como la gran revancha y a los apreciistas como la ratificación de lo que había sucedido casi, que fueron 16 años. 16 años. Así es. Un clásico siempre es un partido diferente, pero un clásico en un torneo internacional y más una final donde se esperaba que cuadros mexicanos o estadounidenses estuvieran presentes, llegan dos cuadros costarricenses que realmente hicieron una campaña extraordinaria. ¿Cómo se vivió los días previos a esa serie final? Mirá, cuando nosotros terminamos ganándole a Monterrey, en Monterrey, nos enteramos que Saprissa termina eliminando a su rival de turno y que nos íbamos a enfrentar en la final. Sabíamos de la magnitud que tenía el torneo y sabíamos de la magnitud que iba a tener con el tiempo, porque, a ver, lo que hace más grande este título para la Alajuelense es el tiempo, y también el hecho de que Saprissa llegue al Mundial de Clubes, lo que lo hace más grande es el tiempo. Y los jugadores nos veneran más o nos idolatran más cuando va pasando el tiempo. Y bueno, cuando nos enfrentamos entendíamos de que eran dos equipos de época. Saprissa tenía un equipazo y nosotros teníamos un equipo, la verdad, que muy muy bueno. Nos convencimos, sabíamos de que era un partido que se definía en una semana y le apuntamos a todo prácticamente. Gracias a Dios la final quedó en Alajuela. Muchos nombran como la final más importante de la historia porque es a nivel de CONCACAF, donde te topás con Saprissa y dejaste en el camino. Nosotros en el camino dejamos a San José Irquick, creo que eso fue en cuartos de final, que ahí estaba Donovan y estaba el Rosario, dos referentes tanto del fútbol de Canadá como de Estados Unidos en la delantera de San José. Entonces cuando le entregamos el deseo a Saprissa, teníamos que ganarla, sí o sí, no había otra historia, y hasta el día de hoy me parece que es uno de los títulos más recordados por la afición alajuelense. Ese segundo partido, porque el primero fue un empate bastante amarrado, fue un partido intenso, pero ese segundo partido donde rápidamente Froilán Ledesma, antes de los 10 minutos, convierte el primero. ¿Cuánta seguridad, cuánta tranquilidad le da a Liga Deportiva Alajuelense
ponerse por delante en el marcador tan rápido. Sí, el partido contra Saprissa, el primero fue un partido malo, un partido seco en ideas, no hubo claridad, como que todo estaba muy amarrado, nadie quería perder el primer partido. Y el segundo partido, la verdad que fue, para nosotros, terminó siendo el postre, ¿no?, de toda una temporada en CONCACAF. Porque en el primer tiempo lo llevábamos 3-0, entonces fue una brutalidad lo que mostró Alajuelense esa noche, con un equipo de muchas estrellas y de los que no éramos tan estrella en ese momento, porque había jugadores muy jóvenes. Mi caso era uno, el de Brian era otro, creo que éramos los más jóvenes de ese 11, haciendo referencia a Brian Ruiz. Éramos jugadores que participábamos mucho. Yo jugaba por la banda izquierda y Brian era el delantero, aunque esa noche no jugó por una expulsión, pero era un equipo que impresionaba mucho a la hora de jugar. Y bueno, el partido en Alajuela termina siendo un partido que lo difícil lo terminamos haciendo fácil, una noche espléndida de Alejandro Alpizar, espectacular, y después también una elaboración de juego en mitad de cancha muy práctica. Esa noche en el medio jugamos, bueno, por lo general jugamos casi todo el torneo. Arnaez como contención, por derecha Steven Bryce, por izquierda mi persona, y el libre era Wilmer López. Entonces, un equipo muy dinámico, digamos, en esta zona. Hay algunas coincidencias de aquella final con esta. Se vuelve a jugar en el estadio de Liga Deportiva Alajuelense, el Alejandro Morera Soto. Sin embargo, ahora el público, que siempre es determinante en cualquier final, no estará presente. Sí. Y la gente quiere estar, ¿no? Porque esos partidos, yo me acuerdo de esa noche en el Morera Soto, reventaba el estadio. Lo festejó mucho la gente, lo festejó mucho no solamente la gente, sino también hubo mucho tema político. Me acuerdo que nos festejaron mucho en la municipalidad de Alajuela, nos dieron un reconocimiento, cosa que no pasa cuando sos campeón nacional, porque el campeón nacional podés ser todos los semestres, y esto era algo que había marcado todo el área. El partido se planta originalmente como un encuentro difícil, porque el Saprissa había levantado después del ingreso de Jorge Vergara, tenía un equipo muy competitivo, estaba incluso luchando por la final del campeonato. Liga Deportiva Alajuelense tenía un cuadro extraordinario, una base del equipo que había ido al Mundial de Corea y Japón, tenía jugadores experimentados, pero usted hace un movimiento que nadie esperaba, el ingreso de Alejandro Alpizar, que se convierte en figura en aquel partido. Sí, lo de Alpizar y Froilán Ledesma en el ataque fue fundamental. Yo creo que fue letal la fuerza, el empuje y la presencia de Froilán junto con la picardía de Alpizar. Fue una fórmula muy interesante, muy interesante. Lo de Alpizar se abrió por la expulsión que había tenido Brian en ese momento. Entonces, por esa expulsión, pues, Alpizar tomó el lugar y lo aprovechó. Son de esos instantes en que un jugador dice, esta es mi oportunidad, estaba esperando y la aprovechó muy bien. Pero yo creo que también el medio campo, lo de Wilmer López, lo de Diego Arnaez, lo de Mauricio Solís, lo de Luis Marín, tuvimos que hacer también cambio de portero, me acuerdo, porque Ricardo González, que había atajado todos los partidos anteriores y lo había hecho de una gran forma, en el partido primero, el de ida contra Saprissa, le sacaron tarjeta amarilla y acumuló, y le tocó a Guardia Alfaro de vivir ese partido memorable. Y esas son las cosas interesantes que tiene el fútbol. A veces alguien que se piensa que no va a tener participación le toca la oportunidad y tiene que hacerlo muy bien. Y Guardi, en las pocas llegadas que tuvo Saprissa, nos respaldó muy bien. Pero ese equipo equilibrado que teníamos, de verdad, con Wallace por la derecha, con Carlos Castro por la izquierda, Esteban Sirias, yo creo que nos daba ataque por ambos lados. O sea, no era que Alajuelense era solo fuerte por un lado, sino que nosotros variábamos mucho el ataque. Y con estos dos hombres de referencia en punta, como Froilán y como Alpizar, fue un juego redondo totalmente. Y como usted lo reseñó muy bien al principio,
de esos que usted se acuesta, se sueña, se imagina y al día siguiente se hace realidad. Sobre las celebraciones, ¿cuánto se prolongaron las celebraciones en Alajuela tras esta victoria? Mucho. Yo creo que hasta inclusive terminado el campeonato y el siguiente campeonato, la gente vibraba por eso que se había vivido. Es que tal vez en ese momento no se tenía real magnitud, o sea, se estaba logrando el segundo título en la historia de Liga Deportiva Alajuelense de CONCACAF y se había hecho en una final inédita de dos equipos del mismo país, el Clásico Nacional. Entonces había muchos ingredientes que se sabía que lo iban a hacer inolvidable y como en realidad así fue. Entonces la gente, vuelvo a insistir, todavía lo recuerda. Inclusive sin haber llegado esto de esta final que se va a dar ahora en el 3 de febrero, la misma gente le hace la seña a uno, le hace aquí que los 4, que esto, que otro, que qué bueno, que el partido memorable. Entonces esas cosas quedan muy marcadas y yo creo que uno se las va a llevar hasta que deje de existir en este mundo, uno se va a llevar ese recuerdo en el corazón. Bueno, primero tengo que decir que soy un jugador privilegiado por haber actuado en las dos grandes instituciones de nuestro país, de nuestro fútbol. La verdad que eso es un privilegio, eso es un honor. Pero bueno, yo creo que los ambientes, a pesar de que son diferentes, pues se viven igual. Yo creo que estar en esos dos escenarios, en estos dos estadios, la verdad que llena, pues a uno obviamente lo emociona, ver pues a la gente, la afición, esos estadios llenos, la verdad que ahí se da cuenta uno que son los dos grandes equipos del país. Pero eso es así, previo a los partidos, obviamente en el inicio pues da ese nerviosismo, pero poco a poco, cuando va entrando en calor, pues se le va olvidando todo a uno. En aquella final del 2004 contra el Deportivo Saprissa, usted no estaba originalmente en los planes, por lo menos del Saprissa. El Saprissa no veía a Alejandro Alpizar en la alineación de Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, aparece y hace 2 goles. ¿Cómo tomó usted en el camerino el hecho de saber que iba a jugar una final de CONCACAF? Sí, la verdad que bueno, obviamente todos los que estamos ahí tenemos que estar concentrados y a disposición de cuerpo técnico si se fuese a utilizar. Ya sabíamos que eso podía pasar. Obviamente los partidos fueron muy cerrados, todas las liguillas, por decirlo así, contra equipos internacionales fueron muy cerrados. Pero bueno, obviamente uno siempre desea la oportunidad, siempre desea el momento para aprovecharlo. Yo creo que ese momento llegó ese día, ese momento se me dio de la mejor manera, lo tomé con la responsabilidad que había que hacerlo y lo disfruté al máximo. La verdad que se dio en buena manera y pude concluir ese granito de arena que aporté con la gran responsabilidad que me dio el técnico en ese momento de la gran final. ¿Recuerda cómo fueron los goles? ¿Qué hizo? Sí, obviamente, la verdad que son goles que obviamente quedan en la retina de no solo de mi persona, sino de muchos aficionados de ese liguismo. Y la verdad que sí, el primero fue un centro de Harold Wallace por la derecha, el cual yo llego al segundo palo y la meto de cabeza. Y en el segundo, bueno, es una jugada, un balón largo, cual Froilán pues la pelea con los defensores de Saprissa y de bote me queda ahí picando en el área y bueno, solo acato a rematar a Marco. Pero una sola pregunta, ¿qué fue lo que le pasó al Saprissa en esa final? Irse al descanso perdiendo 3-0, porque no es raro que Saprissa se vaya perdiendo al descanso y en una final 3-0. ¿Qué fue lo que le pasó a Saprissa en esa final? Caramba, en realidad sí nos vimos sorprendidos. A ver, llegamos enchufados, teníamos todas las ganas de siempre, pero sí quizás el gol tempranero nos afectó un poquito, porque ya ahí cambia un poquito, pues cambia, ¿no?, lo que se tenía pensado. En realidad, si usted toma, no sé, las ideas o las opiniones de los técnicos y de los jugadores antes de partidos relevantes, por lo general se menciona, bueno, vamos a entrar a mantener la calma, importante el 0 atrás, cierto, aquí en Saprissa siempre se menciona mucho eso, intentar, o sea, mantener el 0
para que los jugadores ofensivos tengan mayor tranquilidad y no sientan, además de sus labores, pues la presión de tener que empatar o sobrellevar un marcador en contra, ¿verdad? Entonces, todo eso se habla, se platica, se planifica, pero a la hora de la verdad, a veces se topa uno con este tipo de situaciones y sí debo decir que el gol tempranero nos golpeó, no pudimos descifrar, inclusive perdimos un poco el orden, ¿verdad? En el afán de ir a buscar el empate, y en fútbol definitivamente el orden es fundamental. El equipo que pierde el orden disminuye sus posibilidades y sus probabilidades de ganar también, y eso lo aprovechó Alajuelense. Hubo un jugador sorpresa en el partido de vuelta que lo comentábamos con el señor Javier Delgado. Ustedes no se lo esperaban tampoco, Alejandro Alpizar. A ver, en realidad, porque no cambió el esquema, o sea, en realidad no cambió el esquema. Alajuelense jugó el mismo esquema, pero bueno, hay partidos en los cuales algunos jugadores llevan con esa estrella, ¿no? Con esa facilidad de hacer la diferencia. Y bueno, cuando llega en su momento es difícil controlarlos. Alejandro, pues sí, se lució también en esa final. Alejandro jugó muy bien. Nosotros sí le conocíamos, porque ya lo habíamos enfrentado varias veces, pero esa fue una noche que me imagino él recuerda muy bien, porque cada balón que tocaba era peligro para nosotros. Nos costó mucho marcar, sinceramente. Aparte de alzar la copa, que es un momento inolvidable, que vive para siempre en la memoria de los aficionados, de los jugadores, ¿qué es lo que usted más recuerda de esa final que le ganaron al Saprissa? En lo particular fue el primer título con Alajuelense. Te digo, recuerdo mucho lo que fue la post final o el post partido. Y lo que más recuerdo hoy, digamos, es el equipo que teníamos, cómo estaba la cancha. Me tocó hacer un buen partido esta noche, lo particular. Y lo que más recuerdo es que fuimos un equipo que ganó esta copa y que va a costar, porque ahora se puso mucho más competitivo, va a costar que otro equipo costarricense lo pueda lograr, ¿no? Hablando de los grandes de Costa Rica, cuando vayan a competir, sabes que ya la semifinal, la final, los equipos mexicanos o norteamericanos apretan el acelerador y por más que querramos competir, siempre están unos escalones más arriba, y eso no es que, o sea, no hay que decir una mentira para verlo en números y en estadísticas. Entonces me quedo con eso, con la posibilidad de que fuimos una camada de jugadores que el nombre quedará escrito, se morirá uno y el nombre todavía seguirá escrito ahí en las gradas y en las tribunas y en la historia de Liga Deportiva Alajuelense.